Es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio. Buenas tardes o buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hora vamos a comenzar con nuestra lección número 7 llamada El Consolador en mi fundamento espiritual. Así es que les voy a invitar a que todos cerremos nuestros ojos y vamos a hacer una oración para dar gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí una vez más a través de estos medios y poder aprender de tu palabra. Yo te pido, Señor, que cada palabra en este día quede guardada y atesorada en lo profundo del corazón de mis hermanos. Que, Señor, cada enseñanza pueda llevarse a la práctica, Señor. Que no seamos solamente oidores olvidadizos. Te pedimos que tú nos ayudes a retener, Señor, tu palabra hermosa, y que en el nombre maravilloso de Jesús el Espíritu Santo nos recuerde todas las cosas. Es lo que te pido, Señor, en ese nombre glorioso que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Así es, hermanos, así es que vamos a continuar ahora ya en esta nueva lección número 7 llamada El Consolador en mi fundamento espiritual. Ahora nosotros vamos a aprender en esta lección que nosotros como cristianos, como hijos de Dios y que estamos en el mensaje del camino crucificado, tenemos tres fundamentos muy importantes, los cuales vamos a aprender en esta lección y vamos a destacar de ellos tres uno solo. Vamos a aprender que como toda buena casa necesita un cimiento, necesita un soporte para cuando vengan los tiempos de tsunamis, vienen tiempos de terremotos, temblores, vientos fuertes, la casa no se caiga. Una casa que no tiene esos cimientos tiene muchas probabilidades de caerse. Entonces es tan importante que como todo edificio seguro, al construirlo primero se establezcan o se echen estos cimientos para después poner todos los demás ladrillos. Vamos a ver que poco a poco se van a ir poniendo esos ladrillos que representan en nuestra vida espiritual. Es exactamente lo mismo en nuestro edificio. Nuestro crecimiento espiritual se debe de edificar sobre estos cimientos o fundamentos que Dios ha provisto para que nosotros podamos mantenernos firmes en los tiempos de adversidades o de pruebas. Estos cimientos o fundamentos son vitales para la seguridad del edificio. Y si espiritualmente no tenemos o echamos mano de ellos, entonces nuestra vida o edificio espiritual no contará con una garantía para permanecer firme de pie cuando vengan las tormentas, los vientos, las lluvias, que son representando cierto tipo de pruebas y adversidades. Nuestro edificio, nuestra fe, se va a caer o se va a desplomar como en aquella parábola que mencionó nuestro Señor Jesucristo acerca del hombre sabio, el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca y aquel hombre que construyó su casa sobre la arena. Cuando vinieron los vientos, vinieron el agua, vinieron las lluvias, dice que la casa de aquel hombre que había construido su casa sobre la arena se cayó. Pero el que construyó su casa sobre la roca permaneció firme. Entonces nosotros como cristianos necesitamos conocer cuáles son nuestros fundamentos que nos van a ayudar para que nuestra vida espiritual esté firme y esté bien cimentada en esos momentos cuando vengan vientos de prueba, vientos y corrientes de doctrinas y vengan muchas ideas en contra de la palabra de Dios. Nosotros vamos a conocer estos tres fundamentos y de estos tres fundamentos vamos a ir paso a paso conociendo cada uno de ellos. Y vamos a ver
cuáles son nuestros 3 fundamentos. Así es que acompáñenme a ver el primer fundamento, que es la sangre de Jesucristo, la cual nosotros obtenemos en el momento que recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Cuando nosotros le decimos: Señor Jesús, ven y entra en mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador, en ese momento el Señor Jesucristo, el Padre Celestial, está poniendo en nuestro corazón una porción de sangre de su Hijo en nuestra vida. Entonces esa sangre es nuestro primer cimiento de nuestra vida espiritual o nuestro fundamento. Y nosotros vamos a seguir edificando en el Señor. Entonces nuestro segundo fundamento es el Espíritu Santo, el cual trae a la vida del cristiano una llenura en el momento que la persona lo recibe. El bautismo del Espíritu Santo, y cuya evidencia es hablar en otras lenguas extrañas o desconocidas, lo recibimos después de haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Es el segundo paso o fundamento. Lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, menciona que en el día del Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre los cristianos. Ese es nuestro segundo fundamento y es muy importante recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, nuestro tercer fundamento es las aguas del nombre, muerte y vida de Jesús, y las cuales se obtienen al ser bautizados en aguas en el nombre del Señor Jesucristo, como dice Romanos 6, del versículo 3 al versículo 6. Cuando no se tiene este triple fundamento en la vida espiritual, entonces difícilmente vamos a poder crecer espiritualmente. Estos 3 fundamentos son indispensables para que nosotros podamos empezar a edificar nuestra vida espiritual en Cristo y que podamos llegar hasta la estatura del varón perfecto. Dios nos ha hecho un llamado de crecer y vimos en la lección pasada que crecer significa ser transformados. Entonces, para nuestra transformación, Dios ha dado estos 3 elementos, que es la sangre de Jesucristo, el fuego del Espíritu Santo y las aguas del nombre, muerte y vida de Jesús. Son estos 3 fundamentos que nosotros debemos de tener para que podamos tener la fuerza y la resistencia para poder caminar con el Señor Jesucristo y poder crecer en toda su estatura. Por así decirlo, si hablamos de la estatura de Cristo, esto formarían los pies en su estatura, sería lo básico. Y esto lo podemos encontrar en el tabernáculo de Moisés. ¿Qué es el tabernáculo de Moisés? El tabernáculo de Moisés lo podemos encontrar descrito desde el libro de Éxodo capítulo 25 hasta Éxodo capítulo 40. Vemos que el pueblo de Dios no tenía un lugar, un recinto donde poder adorar al Dios Altísimo, donde poder exaltar el nombre del Señor. Anteriormente lo que hacían era levantar altares de piedra. Ellos levantaban altares donde sacrificaban animalitos y elevaban su ofrenda por el pecado al Señor. Pero cuando el Señor se mostró a Moisés y le dijo: en el monte yo te voy a mostrar cómo debes de hacer un templo y yo voy a habitar entre ustedes. Este templo es conocido como el tabernáculo. Y en este templo tú lo vas a hacer conforme al diseño que yo te estoy mostrando en el monte. No era conforme a los ideales o a la creatividad de Moisés, sino conforme a la revelación que Dios le dio 4 veces en el monte. Entonces vemos cómo Moisés comienza a edificar el tabernáculo junto con la ayuda del pueblo de Israel. Bezalel, quien fue la persona que se dedicó a construir, a ayudar a poner en práctica toda esa visión que Dios le había dado. Y vemos los primeros 2 muebles que tenían 3 experiencias. Pasando la puerta, tenían que poner un altar donde mataban o sacrificaban un animal por los pecados, porque como Cristo no había venido, ahí tenía que morir el animalito. Y la sangre era derramada al pie del altar. Si la ofrenda había sido acepta por Dios, Dios enviaba fuego del cielo y consumía la ofrenda que se había puesto el animalito que
que estaba en ese altar. Cuando el sacerdote había entregado o hecho esta ofrenda, el tercer paso que tenía que dar era hacia una fuente que estaba enseguida del altar de los sacrificios. Y esta fuente tenía agua con la cual el sacerdote se lavaba sus manos y se lavaba sus pies también. Ahora, hasta este momento vamos a escudriñar solamente esos dos muebles, porque esos dos muebles nos hablan de estas tres experiencias que encontramos nuevamente en nuestra vida cristiana, y es el fundamento. En el altar había la sangre de los animales, que representa la sangre de Jesucristo. Si la ofrenda era acepta, Dios enviaba fuego y consumía la ofrenda, que representa al Espíritu Santo viniendo a nuestra vida y llenándonos y haciéndonos hablar en otras lenguas y dándonos dones. Y posteriormente, aquel que pasaba por este altar tenía que ir a la fuente y lavarse sus manos y sus pies, que representa el bautismo en aguas cuando nosotros somos sumergidos en las aguas de su nombre, muerte y vida de resurrección. Entonces, es ahí donde nosotros entendemos que estos tres fundamentos o estos tres elementos nos van a dar la resistencia y forman los pies de la estatura de Cristo. El tabernáculo estaba puesto, o los muebles tenían la forma o la alineación de una cruz. Y si lo vemos en la estatura de Jesús, pues representaría la parte de sus pies solamente. Entonces, estos tres elementos nos van a dar la ayuda, el soporte, la resistencia para que nuestra casa espiritual no se caiga. Entonces, vamos a ver que este cuadro espiritual no solamente sucede o sucedió en el tabernáculo. Este cuadro espiritual también lo vamos a ver en la salida del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, iba a salir al desierto, la última plaga que Dios mandó fue la muerte de los primogénitos. Ellos tenían que ofrecer un cordero y tenían que poner la sangre en la puerta de todo el pueblo de Israel para que el espíritu de la muerte no entrara en esos hogares. Cuando ellos ofrecieron su ofrenda, ellos tenían que poner la sangre en una tinaja y con un lebrillo, poner la sangre en el dintel, que es la parte de arriba de la puerta, y entonces si usted pone un chorro de sangre ahí, lo más seguro es que va a caer, se va a derramar, va a chorrear. Y tenían que cubrir los dos postes, es decir, que la sangre tenía que atravesar de un poste al otro poste. Si nos damos cuenta, la sangre estaba en forma de una cruz. Nosotros nos llamamos la Iglesia del Camino Crucificado porque sabemos que toda la palabra de Dios está en forma de una cruz. Es decir, que aquí nuevamente vemos la representación de esta sangre de arriba hacia abajo y de un lado hacia el otro en forma de una cruz. Entonces, el primer elemento que el pueblo de Israel recibió al salir de Egipto para ir hacia el desierto fue la cobertura de la sangre. Cuando ellos salieron de este lugar y entonces pasaron sus jornadas de recibir la sangre en las puertas, lo siguiente es que el Señor, cuando ellos llegaron y salieron de Sucot, Dios les proveyó una columna de fuego y una nube que los protegía. En el día, para que no tuvieran calor, eran cubiertos con esa nube. Pero en la noche en los desiertos hace mucho frío y no hay luz. Hay escorpiones, hay animales peligrosos. Y la columna de fuego les proveía de luz y calor para que ellos no murieran de frío en el desierto. Aquí podemos ver en la siguiente diapositiva, vemos aquí abajo la sangre, vemos la sangre en las puertas, que es lo primero que ellos recibieron. Esto es una línea de tiempo que ustedes pueden ver, y si gustan pueden tomar una captura de pantalla para que ustedes lo tengan y lo repasen. Lo primero que ellos recibieron aquí abajo fue la sangre en sus puertas, ¿sí? La sangre de Jesús, la sangre que los limpia, o la sangre que nos limpia hoy en día, es lo que representa en nuestro corazón. Lo siguiente fue la columna de fuego y la nube.
que les protegía de calor. ¿Y esto qué representa? Sino el fuego del Espíritu Santo, la palabra de Dios en nuestra vida. Y lo tercero que ellos recibieron en esta experiencia fue que llegaron a un lugar donde ya no podían cruzar y se encontraron con el Mar Rojo y dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Moisés, sálvanos. Y entonces, ¿qué fue lo que Moisés hizo? Clamó al Señor y le dijo: Dios, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y entonces empezaron a marchar. El pueblo de Israel comenzó a caminar y la Biblia dice que el mar comenzó a abrirse delante de ellos. Y en 1 Corintios capítulo 10 vemos que dice que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y aquí lo podemos ver en la línea del tiempo que aquí les mostramos, ¿verdad? Cómo ellos reciben en Moisés el bautismo. Ellos pasaron por el mar, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo primero que ellos recibieron? La sangre. Aquí lo vemos. Lo siguiente que recibieron fue el fuego. Y lo tercero que recibieron, ¿qué fue? El agua. Entonces son tres elementos: sangre, fuego y agua. Lo podemos ver también en el tabernáculo. En el altar del sacrificio, que había sangre, que había fuego y había agua. ¿Qué es lo que vemos también en la vida de un cristiano? Lo primero que tiene que recibir es la sangre de Jesús. Lo siguiente es el fuego del Espíritu Santo. Y lo tercero que el cristiano tiene que recibir es el bautismo en aguas. Son nuestros tres fundamentos que como cristianos nos van a dar soporte para que nuestra vida espiritual no se desplome, no se caiga en las pruebas y en las adversidades. Entonces, teniendo ya en claro cuáles son nuestros tres fundamentos, vamos a seguir avanzando, porque es muy importante que nosotros aprendamos sobre nuestros fundamentos en Cristo. Entonces, vamos a ver y vamos a repasar que como cristianos tenemos estos tres fundamentos. Número 1, tenemos sangre. Número 2, tenemos fuego. Y número 3, tenemos agua. ¿Dónde se resume esto? Hechos capítulo 2, versículo 38, dice que Pedro le habló al pueblo de Israel, porque ellos habían crucificado al Cristo, al Mesías. Y entonces, cuando ellos se dieron cuenta que ellos habían cometido un pecado contra Dios grave, al haber matado a su hijo, al haber matado al Mesías, dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces dice la palabra de Dios que Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros, hermanos amados, encontramos estos tres fundamentos resumidos en Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice Pedro: arrepiéntanse, es decir, reciban la sangre, y bautícense cada uno de vosotros, es decir, el agua, y recibiréis el don del Espíritu Santo, es decir, fuego. Y eso lo encontramos también en la carta de Juan, y dice la palabra de Dios que tres son los que dan testimonio en el cielo, ¿verdad? El agua, el fuego y la sangre son tres cosas que menciona la palabra de Dios. Son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son nuestros tres fundamentos y que nosotros tenemos que recibir para poder tener una vida espiritual sólida, ¿sí? Vemos que dice aquí Hechos 2:38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora yo le pregunto: ¿usted ya recibió la sangre? ¿Usted ya recibió la sangre de Jesús? ¿Usted ya recibió a Cristo? Ahora, ¿usted ya recibió el fuego del Espíritu Santo? ¿O todavía no ha recibido el fuego del Espíritu Santo? Ahora, ¿usted ya recibió las aguas? ¿O todavía no ha recibido las aguas del bautismo? Son tres fundamentos que nosotros debemos de tener como cristianos. Pero ahora, de una manera especial, ya entendiendo cuáles son
nuestros 3 fundamentos, vamos a hablar en esta lección de nuestro segundo fundamento. ¿Cuál es nuestro segundo fundamento? Que tiene que ver con el fuego, tiene que ver con el Espíritu Santo. Hablemos del Consolador en mi fundamento espiritual. Esta es la lección número 7 y ahora sí vamos a entrar en materia después de esta larga introducción donde hemos conocido cuáles son nuestros 3 fundamentos. Vamos a empezar a ver en esta lección acerca del Espíritu Santo. Vamos a aprender más acerca de él. Entonces vamos a ver en Juan capítulo 14 versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas. Hay una organización religiosa que afirma que el Espíritu Santo no es una persona, que más bien es la fuerza activa de Dios que él usa para efectuar su voluntad. Sí, pero vamos a ver que el Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una de las 3 personas de la Trinidad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y vamos a ver que el Espíritu Santo es una persona y vamos a refutar con fundamentos de la palabra de Dios que el Espíritu Santo sí tiene una personalidad y sí es una persona, no solamente es una energía. Él es la tercera persona de la Trinidad. Vamos a ver las características del Espíritu Santo y por qué estamos seguros que el Espíritu Santo es una persona genuina. El Espíritu Santo, vamos a ver que él tiene una voz personal. Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice que él habló a los discípulos. Es decir, que el Espíritu Santo les habló. En este capítulo lo podemos ver. El Espíritu Santo también tiene autoridad. Hechos capítulo 16, versículo 6 dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo tiene autoridad para prohibir y él no solamente es una fuerza, él es una persona. El Espíritu Santo también tiene sentimientos, es sensible. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice que no contristemos al Espíritu Santo, es decir, que no lo pongamos triste. Dice también en Juan capítulo 14, versículo 26 que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, es decir, que el Espíritu Santo nos enseña, tiene conocimiento. También vemos en Juan 16, 13 que el Espíritu Santo tiene sabiduría, nos dirige y nos guía. En Hechos capítulo 8, 39 vemos los milagros que el Espíritu Santo puede hacer. Por tanto, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no solamente es una energía, como afirma esta organización religiosa, que también dice que el infierno no es real, que el Espíritu Santo no es una persona, que es una energía y que tampoco cree en Cristo como el Hijo de Dios. Refutamos eso porque el Espíritu Santo sí es una persona. El Espíritu Santo tiene sentimientos, el Espíritu Santo tiene autoridad, el Espíritu Santo tiene conocimiento y guía, entonces el Espíritu Santo es una persona. Y vamos a ver hoy un poco más acerca del Espíritu Santo y cuáles son las características del Espíritu Santo. Veamos la naturaleza que tiene el Espíritu Santo o algunos de los trabajos que él tiene. Algunos de esos ministerios o trabajos que realiza el Espíritu Santo es que él nos consuela, nos alienta, nos satisface y genera una sensación de alivio, como que se llevan nuestras cargas. También reprende, el Espíritu Santo amonesta y denuncia con respecto al pecado y nos dice: estás mal. Juan capítulo 16 versículos del 8 al 11. Juan capítulo 14 de los versículos 16 al 18. También vemos en Juan capítulo 16 del versículo 12 al 13 que el Espíritu Santo nos guía y nos muestra el camino, nos enseña, nos pastorea y nos muestra la verdad. El Espíritu Santo nos revela las cosas que han de venir. Intercede por nosotros, nos da poder y fortaleza, nos justifica o nos muestra a Dios como un pecador arrepentido.
Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Entonces veamos cuál es la naturaleza del Espíritu Santo. Su naturaleza está descrita en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y su naturaleza es amor, es gozo, es paz, es tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El Espíritu Santo es como un árbol que tiene estos frutos que son el carácter que el cristiano tiene que manifestar en su vida transformada. Entonces es por ello tan importante y tan indispensable que nosotros como hijos de Dios adquiramos la naturaleza del Espíritu Santo. Y vamos a ver en esta hora también que el Espíritu Santo nos da esos frutos. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Es decir, que el Espíritu Santo se manifiesta a través no solamente de que nosotros hablemos en lenguas, sino a través de cómo nosotros nos comportemos. Vamos a ver algunas de las manifestaciones que tiene el Espíritu Santo. Algunas de estas manifestaciones se hacen presentes o se mueven en la vida del cristiano o por medio de los servicios de oración, de alabanza y de predicación de la palabra. Él se manifiesta a través de gritos, de sacudimientos, de estremecimientos, de lloro, de risa, de danzas, palmeo de manos, a veces nos hace levantar las manos, de algunos ruidos muy estrepitosos, de saltos, a veces nos hace caer postrados, a veces nos hace tener labios temblorosos o a veces nos hace orar en gemidos. No es lo mismo orar en gemidos a orar en lenguas, porque en lenguas son palabras que se pueden percibir y un gemido es un sonido solamente que se emite con la boca y que viene desde las entrañas. Como cuando una mujer va a dar a luz y entonces empieza a salir de ella un gemido por el dolor. Es decir, que el Espíritu Santo nos lleva en diferentes tipos de gemidos o manifestaciones que Él nos da. Vemos aquí estos tipos de gemidos en diferentes citas bíblicas, como Salmo 47.1, Isaías 55.12, Salmo 100 capítulo 1, Salmos capítulo 95 versículo 1, Salmo 134.2, Salmo 63.4, Segunda de Samuel 6.14 versículos 16 al 23, Jeremías 23.9, y además son muchas más manifestaciones en las cuales el Espíritu Santo opera o se manifiesta en la vida del creyente. Entonces es bien importante que nosotros entendamos cuáles son esas manifestaciones del Espíritu Santo que Él nos da. ¿Por qué? Porque muchas veces el Espíritu Santo nos va a llevar a llorar, nos va a llevar a reírnos, nos va a llevar a tener estos tipos de demostraciones públicas. Es decir, que estas demostraciones son un reflejo de lo que Dios está haciendo dentro del corazón de aquel que lo está experimentando. Y no debemos asustarnos, no debemos preocuparnos cuando el Espíritu Santo venga y se manifieste de alguna manera en nuestra vida, sino que tenemos que darle libertad al Espíritu Santo, tenemos que darle esa plenitud para que Él venga y tome nuestra vida y entonces haga lo que Él tiene que hacer en nosotros. Vamos a ver, conforme al estudio del tabernáculo de Moisés que acabamos de ver, y conforme a la estrella de David, que es un diseño, un modelo que también vemos en el tabernáculo, una revelación que vemos ahí, el Espíritu Santo tiene tres lados o aspectos. O sea, ya vimos que son tres nuestros fundamentos. Nuestros fundamentos son la sangre, el fuego y el agua. Pero dentro de estos tres fundamentos hay tres características de cada uno importantes. Vemos en la primera característica del Espíritu Santo que Él se manifiesta como fuego. La segunda característica en la cual el Espíritu Santo se manifiesta es como poder. Y la tercera característica en la que Él se manifiesta es como dones. Es decir, que hay una clasificación. Y dentro de esos dones hay una clasificación de tres formas en los dones. Entonces es 3 de 3 de 3 de 3. Vamos a verlo.
enseguida. En esta diapositiva que vemos aquí en pantalla, vemos dos triángulos, uno hacia abajo, uno hacia arriba. Y dentro de ese triángulo vemos un triángulo, otro triángulo dentro de ese triángulo. Ahora nos vamos a enfocar en esta diapositiva, en el lado de lo que es el fuego, que es el fuego del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Vemos aquí en esta hora lo que es esta característica. Vamos a ver el propósito del fuego del Espíritu Santo, que sería la primera clasificación de las tres, o de los tres atributos o ministerios que tiene el Espíritu Santo, o las tres funciones principales que tiene el Espíritu Santo. Entonces, la primera característica es fuego. El Espíritu Santo va a venir como fuego. ¿Qué es lo que hace el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida? Aquí vamos a ver estas tres características. El fuego lo que hace es que enciende la llama de amor ardiente en nuestro ministerio de alabanza y adoración. Cuando recibimos el fuego del Espíritu Santo, vamos a alabar de una manera fogosa, encendida al Señor, ¿verdad? Esto será lo mismo en la oración. Cuando nuestra oración tiene fuego, podemos pasar largas jornadas de oración. ¿Por qué? Porque el fuego está en nuestra vida. Cuando nuestra alabanza no tiene fuego, muchas veces no trasciende, no se queda corta y está muy raquítica. Nuestra oración también. Pero cuando nosotros empezamos a adquirir el fuego del Espíritu Santo dentro de nuestra oración y dentro de nuestra alabanza, nos va a llevar a niveles extraordinarios. También lo que este fuego va a venir a hacer es darnos luz de sujeción para seguir al Espíritu Santo. Nos va a guiar a toda verdad. También este fuego va a venir y va a consumir aspectos de nuestra vieja naturaleza o de nuestro viejo hombre. Los va a transformar y los va a purificar. Esto es lo que va a hacer el fuego del Espíritu Santo. Ahora veamos lo que es el propósito y ministerio del poder del Espíritu Santo. Ya viendo lo que es el fuego, ahora veamos lo que es el poder del Espíritu Santo. Y vemos en esta característica que el poder del Espíritu Santo que nos da es para que tengamos expresión en la presencia de Dios. Nos va a dar poder en la alabanza, poder en la intercesión y dolores de parto, en ese tipo de oración de gemidos. Poder para testificar a otros de Jesús con denuedo. ¿Para qué? Para que lo hagamos con poder y demostración de Dios, ¿verdad? Con señales milagrosas. Poder en la imposición de manos para ir y orar por otras personas. Nosotros sabemos que no cualquier persona puede imponer sus manos sobre otros. Hay algunos requisitos que nosotros debemos de saber y más adelante vamos a aprender una lección sobre la imposición de manos. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros no impongamos nuestras manos con ligereza a ninguno hasta que nos sea concedido por Dios, por el Espíritu Santo y a través de nuestras autoridades. Ahora, el Espíritu Santo nos va a dar este poder para imponer manos. También nos va a dar poder en el cántico espiritual, en las canciones espirituales. Entonces, el Espíritu Santo se va a manifestar en ocasiones en experiencias de corrientes eléctricas que vamos a sentir, toques eléctricos en nuestras manos, en nuestro cuerpo. Vamos a sentir que nos haga llorar, con estremecimientos, risa, por medio de una expresión poderosa y ungida en la alabanza con poder. Es decir, que nuestra alabanza va a cambiar, nuestra forma de alabar a Dios cuando recibimos el fuego del Espíritu Santo cambia completamente. Ya no es la misma manera en la que nosotros alabábamos o danzábamos o cantábamos. No, ya no, porque ahora el Espíritu Santo viene y nos da ese poder para poder agradar a Dios, para poderlo alabar de una manera diferente, ¿verdad? De una manera que trascienda. Y es bien importante entender este propósito del fuego del Espíritu Santo. Entonces, ahora que hemos entendido este propósito del poder del Espíritu Santo, vamos a recordar. Propósito del fuego del Espíritu Santo nos va a ayudar
a encender esa flama de amor, nos da luz de sujeción y nos transforma y nos purifica. Es decir, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador y es por eso tan indispensable, tan importante recibir esa manifestación o ese poder, ese fuego del Espíritu Santo. Ahora veamos el propósito del poder. Repasemos ahora el propósito del poder del Espíritu Santo. El propósito del poder del Espíritu Santo, vemos que nos da poder en la expresión, nos da poder en la alabanza, poder en la intercesión y dolores de parto, nos da poder para testificar, poder en la imposición de manos y poder en las canciones espirituales para poder alabar al Señor de una manera más perfecta. ¿Quién es el que nos ayuda a alabar a Dios de manera perfecta? El mismo Espíritu Santo. ¿Nosotros qué podemos ofrecerle de nosotros mismos? No podemos. Solamente el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Ahora vamos a ver la tercera característica de este triángulo o de esta estatura de amor del Espíritu Santo. El propósito de los dones del Espíritu Santo es que ellos operan para nuestra edificación. Esta palabra dones en el griego es la palabra charisma o charismata. Esta palabra significa regalo, algo que recibimos por medio del amor de Dios. Lo recibimos como un obsequio por medio del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito? Es nuestra edificación y edificación de la iglesia. Los dones que el Espíritu Santo nos da son dones de sabiduría, palabra de ciencia, fe, milagros, sanidades, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Vamos a ver cuáles son estos dones, porque hay una clasificación dentro de estos dones. Son 3 dones de revelación, 3 dones de poder y 3 dones de inspiración. El primer don es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Sabemos que la manifestación de que nosotros hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo es que hablamos en otras lenguas. Pero no solamente que hablamos en otras lenguas, sino que el Espíritu Santo nos da estos 9 dones. Es decir, que el Espíritu Santo nos capacita y nos da esto para que nosotros podamos ser edificados. El Espíritu Santo nos lo da con el propósito de que nosotros podamos crecer espiritualmente y tener una vida transformada. Y no solamente que tengamos una vida transformada, sino que también podamos bendecir a la iglesia. Es decir, que si el Espíritu Santo a mí me da un don, no es mío. Es de Dios y es de la iglesia, le pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Para qué es este don que el Espíritu Santo me está dando? Para bendecir a los demás, para ayudar a los demás en su crecimiento espiritual. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos cuáles son los dones del Espíritu Santo. Vamos a volver a repasar. Número 1, palabra de sabiduría. 2, palabra de ciencia. Fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Ahora veamos la siguiente pregunta en nuestro cuadernillo y es la expresión llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa en la vida del creyente esta expresión? Esta palabra viene del griego pleto. Según la concordancia de James Strong, significa llenar completamente, satisfacer, hartar, ocupar o tener abundancia. Estar lleno, completo, sufrir, suministrar, abastecer, tener influencia de, repleto, equilibrar, íntegro o cabal. Entonces el creyente experimenta una sensación plena, se siente bajo una influencia de amor, de paz, de gozo, de bondad, manifiesta una vida de equilibrio. En su ser interno hay como ríos de agua viva. Además, el cristiano manifiesta los frutos del Espíritu Santo. Eso significa ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene cuatro ministerios principales. El primero es que bautiza, llena, embiste y unge. El Espíritu Santo tiene esos 4 ministerios principales y dentro de esos 4 ministerios pues vemos todo esto que hace el Espíritu Santo y que es tan importante que nosotros seamos llenos. Es decir, que estemos completos, que tengamos esa influencia total de amor y de paz, de gozo, de verdad,
en nosotros. Debemos de mantenernos llenos del Espíritu Santo. Y veamos una pregunta bien importante que muchas veces nos hacemos. Porque cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, la Biblia dice que el Espíritu Santo descendió del cielo y se escuchó una voz que era la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió en forma de una paloma. Pero en Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino como un viento recio y como fuego. ¿Por qué el Espíritu Santo vino en Jesús como una paloma y como fuego en la vida de los creyentes en el Pentecostés? La paloma solamente se posa sobre lo limpio y Jesús no tenía pecado. Es por eso que sobre él se posó en forma de paloma. Y sobre los cristianos vemos que vino como fuego porque el fuego purifica, quema, consume. Y nosotros los cristianos necesitamos primero ser limpiados y necesitamos primero el ministerio de fuego del Espíritu Santo para que después pueda venir como una paloma el Espíritu Santo a nosotros. Y es por eso tan importante entender que ahora el Espíritu Santo viene primero como fuego y después como una paloma. Ahora vamos a ver la importancia que tiene en nosotros recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Esta experiencia es muy vital, es básica, es por eso un fundamento. Y es importante para poder crecer espiritualmente. Sin ella hay un estancamiento en nuestra vida cristiana. Y de la misma manera, pues es importante hablar en lenguas extrañas o desconocidas. Esta es la evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Además, al hablar en lenguas extrañas o desconocidas, nosotros nos vamos a estar edificando espiritualmente y estaremos adquiriendo una mayor resistencia y soporte y aguante en medio de las pruebas. Cuando nosotros hablamos en lenguas, el apóstol Pablo dice que nuestro entendimiento queda sin fruto, pero nuestro espíritu es edificado. Nosotros tenemos una parte en nuestro cerebro que cuando empezamos a hablar en lengua se apaga el entendimiento, pero entonces nuestro espíritu está siendo edificado. Cuando nosotros no recibimos el bautismo del Espíritu Santo o nos quedamos sin esta experiencia, pues puede ser que nos quedemos estancados espiritualmente, que no podamos crecer, que no podamos avanzar, que no podamos entender la palabra a ese nivel. ¿Por qué razón? Pues porque no tenemos este bautismo, no estamos aún todavía llenos, completos, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Necesitamos esta experiencia en nuestra vida espiritual. Por eso muchos cristianos no crecen espiritualmente y se quedan estancados. O hay quienes dicen: no, es que el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, no es para todos, es para algunos cuantos. El Espíritu Santo, déjenme decirle que es para todos. Sería un error decir que solamente es para los pastores o para algunos que ya tienen muchos años en la iglesia. No es así. El Espíritu Santo es para todos los cristianos. Es una promesa de Dios y si usted lo cree, lo puede recibir. Hay algunas cosas por las cuales hay quienes no reciben el don de hablar en otras lenguas o los dones y al Espíritu Santo en una plenitud. Y esto puede ser por causa del pecado, porque hay pecado en la vida de la persona. O porque tal vez la persona no ha tenido una entrega completa con Dios. Porque cuando está el arrepentimiento, ahí viene la sangre, y donde hay sangre hay fuego. Entonces, si no hay arrepentimiento, no hay sangre, y si no hay sangre, no hay fuego. No va a estar la llenura del Espíritu Santo. Es tan importante que nosotros entendamos esto, porque sin ello podemos quedarnos estancados en nuestra vida espiritual. Y es importante también asimismo entender que el Espíritu Santo se va a manifestar de diferentes maneras. En Jesús vino como paloma. Ahora veamos algunos símbolos con los cuales el Espíritu Santo se representa. El Espíritu Santo se representa como paloma, como viento, a veces viene como un fuego, viene como aceite, como un sello, a veces se manifiesta como arras del Espíritu Santo. Estas son algunas de esas figuras con las cuales el Espíritu Santo pues se manifiesta, ¿sí? Y que son de las más conocidas. Sin embargo, estaríamos haciéndolo finito si dijéramos que solo se manifiesta así, y limitado si nos pusiéramos a decir que son las únicas. El Espíritu Santo tiene muchas maneras en las cuales Él se manifiesta. Veamos algunas cosas que son peligrosas en nuestra vida espiritual
y son algunos de los pecados que pudiéramos llegar a cometer en contra del Espíritu Santo. Veamos algunos de estos pecados con los cuales nosotros podemos ofender al Espíritu Santo. Número 1 es contristarlo, ponerlo triste, afligirlo o causarle molestia, como dice Efesios 4:30. Resistirlo, oponerse a hacer lo contrario que nos está pidiendo el Espíritu Santo. También al negarnos a oír la palabra, las exhortaciones de los superiores o de nuestras autoridades, o al negarnos a tener alguna demostración cuando nos quedamos fríos, como momias, inertes, y no queremos que el Espíritu Santo nos toque, nos negamos a sentirlo. Entonces pudiéramos estar pecando contra el Espíritu Santo, o la negativa a servir en la obra de Dios. Seremos culpables de este pecado. Cuando se nos dice, hermano, le toca servir, o vamos a orar, usted ore, entonces nos negamos, pecamos contra el Espíritu Santo. También otro pecado es apagarlo, extinguirlo, ahogarlo. La falta de oración, la falta de gratitud y el permitir ser embargados por la tristeza, por la depresión son algunas causas de apagar el Espíritu Santo. También mentir, falsear que el Espíritu Santo nos está hablando, fingir que algo respecto a la verdad, o tratar de aparentar algo que no es cierto, real en nuestra entrega o participación en las cosas sagradas. El decir, es que el Espíritu Santo me mostró, Dios me dijo, cuando Dios no nos ha dicho nada, es algo peligroso. Afrentar, abusar o maltratar o deshonrar también es otro pecado. Y podemos cometer este pecado o cometer iniquidad de esta manera deliberada, consciente, al avergonzar o hablar mal de Dios, de su palabra o del Espíritu Santo. Otro pecado es blasfemar, difamar, calumniar, herir o hacer daño. Seremos culpables de este pecado cuando se le atribuye a Satanás las diversas manifestaciones del Espíritu Santo, es decir, la danza, los sacudimientos, los gritos, lloro, lenguas desconocidas, o en otro caso puede acercarse este pecado cuando a la ligera se dice que la gente está danzando, sacudiéndose o haciendo esta u otra demostración del Espíritu Santo en su carne. También tentar, provocar o apostatar es otro pecado. Se tienta al Espíritu Santo cuando se apostata, cuando el creyente hace a un lado sus experiencias cristianas y luego las niega. Apostatar es negar o echarse hacia atrás en relación a las experiencias que Dios le ha dado. Cuando dice, no, yo ya no quiero saber nada de Dios, se está apostatando. El tema acerca del Espíritu Santo es muy amplio e infinito, pero ahora hemos adquirido el conocimiento de algunas enseñanzas básicas con relación al Espíritu Santo. Y con esto terminamos nuestra lección número 7, el Consolador en mi fundamento espiritual. Vamos a orar y demos gracias a Dios por esta maravillosa experiencia de tener al Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra hermosa que nos bendice y nos ayuda. Tu palabra que nos enseña las cosas sagradas acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es? Gracias, Consolador hermoso, precioso Espíritu Santo. Tú eres nuestra ayuda, nuestra fortaleza y nuestro soporte. Tú eres, Espíritu Santo, el que nos ayuda en las pruebas y en las dificultades. Ayúdanos, Señor, si en alguna manera te hemos contristado, te hemos apartado de nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y a toda justicia. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta hermosa hora por darnos esta revelación de tu palabra y ayúdanos a atesorarla en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima lección en una nueva enseñanza en este curso de enseñanzas básicas para corderitos nivel 1. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca a él.